Desde sus inicios, el cine ha explorado la obsesión de los seres humanos por llegar a la Luna y por explorar el espacio exterior. De eso hablaremos en Encuadre, una mirada crítica al cine que se estrena, pero también al cine que podemos seguir viendo en otros espacios. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan aquí en otra edición de Encuadre, que en esta ocasión vamos a hablar de películas del espacio y en concreto vamos a hablar de un estreno que se llama El primer hombre en la luna. Fernanda, ¿cómo estás? Bien, Leonardo. Es un estreno esperado, Sí. Porque es una de las películas que se espera que vayan a estar muy nominadas para los premios Oscar el siguiente año. Tiene muy buenas críticas en Estados Unidos. Tiene muy buenas críticas y sin embargo no le fue tan bien en cifras No. en el estreno, porque tuvo que competir con otras películas muy taquilleras y parece ser que también porque no es tan pro estadounidense. Ahorita comentamos el detalle. Sí, pero bueno, pues finalmente es de un director que ha sido muy notable en estos últimos años, que es Damien Chazelle. Sí, exacto. Sí, Damien Chazelle, su segundo largometraje, que es Whiplash, que aquí se llamó Whiplash, Música y Obsesión. Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and... Whiplash sí fue una película muy aclamada, incluso película de Oscars, sobre todo el actor secundario J.K. Simmons se llevó un Oscar. Pero es una película que en primera vista es muy entusiasmante, ¿no? Porque tenía un ritmo y tenía un tono muy especial y era referido a la música y cómo se enseñaba la música con sangre. Y a las obsesiones del artista. A mí me gustó mucho porque casi siempre se idealiza mucho la preparación de un artista y aquí veíamos cómo este hombre chico joven que estaba intentando ser un baterista consagrado, pues realmente estaba a punto de perder la razón y tenía una edición que creo que fue uno de los Oscars que finalmente tuvo, ¿no? Una edición notable. A mí en lo personal esa es quizá mi favorita hasta el momento de Damien Chazelle, con mucho vigor. Exacto. ¿No? Pero fíjate que algo que he descubierto, que las películas de Chazelle no resisten mucho la segunda visión. Uy, no me digas eso. O sea, si veo ahorita, no es que la verdad no ves tú. Porque yo he vuelto a ver Whiplash y ya como que la sorpresa y el impacto que tenía en primera visión se habían disminuido. Y me pasó igual con La La Land, que es un musical que a mí me gustó muchísimo cuando la vi en el Festival de Toronto. Ajá. Y me pareció... La vimos, creo que la juntos. Vimos, sí. Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capiche? Thank you. I can do it a different way. No, that's fine. Thank you very much. Y fue una película que además, no sé si tuviste esa sensación, la vimos ahí, nos gustó mucho y después vino una ola como de... Contraria, sí, como que no era nada más que a la gente no le gustaba La La Land, sino que activamente odiaban La La Land, lo cual pues era muy curioso y ya no se diga cuando el momento en el Oscar en donde competía con Moonlight, era otra película y fue favorita. El famoso escándalo de Faye Dunaway y Warren Beatty. Sí, en donde premiaron La La Land y estaba equivocado el sobre y en realidad era Moonlight. Hay gente que odia La La Land, ¿no? Sí. Y me acuerdo que aquí en México su estreno fue en Morelia, en el Festival de Morelia, y todos salían encantados. Y de repente, de ahí a un mes después, todo el mundo se había arrepentido y decían que era un horror. Sí, fue algo muy El raro. argumento era que porque eran blancos apropiándose... de la música negra. Y que era una película escapista en momentos en los que era más importante hablar de temas. Bueno, pero pues el cine ha sido escapista por definición. Y era un musical. Y además, como musical, creo que proponía una historia de amor muy... que así se llama. Les está dando la razón a los se llamó La La Land, una historia de amor. Muy agridulce, o sea, tenía esos momentos de gloria al principio y después como que las carreras de uno y otro. Que al final, como sugiriendo que al final la vida no es como en las películas. Exacto. Y había quien se quejaba que decía que Ryan Gosling y Emma Stone no eran bailarines profesionales y no eran cantantes. Yo creo que eso incluso le imprimía cierto encanto a la película, porque es lo que te esperarías que pasara en un mundo de por sí inverosímil, en donde la gente se pone a bailar en la calle a propósito de cualquier cosa, ¿no?
Pretty strange that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. You could just write your own rules, write something that's as interesting as you are. What are you gonna do? I have my own club. A mí me gustó, pero sí conozco a quien no puede ni oírla. No, claro, y hay gente que se resistió a verla. Ya después por de ese odio al musical. No, porque en México el musical no convence. Porque esa idea de que la gente salga, cante en la calle es como muy Eso chocante. no puede pasar. Pero mira, creo que lo que podemos concluir es que tanto Whiplash como La La Land son películas que te pueden o no gustar, pero te provocan algo, ¿no? Sí, es decir, sí, a lo sí, mejor sí. ya Whiplash no resiste verlo otra vez, a lo mejor La La Land no te gusta la representación de la pero tienen vigor y con algo esto, que no tiene. algo que no tiene la película de la que vamos a hablar hoy. Sí, que es El primer hombre en la luna, que es la historia de Neil Armstrong, su carrera como astronauta en los diferentes programas hasta que llega la misión del Apolo y que llegan a la luna heroicamente. Logical developments. We're gonna have to start from scratch. Ahora, creo que somos tú y yo una pequeña minoría pero a mí me sorprendió y me alivió que me dijeras que no te había gustado tanto, porque a mí me pasó lo mismo, porque bueno, a la crítica sobre todo sí le entusiasma. A mí me parece que le falta esto, el vigor del que habíamos hablado y de que sí, es importante hablar de cómo el tema básicamente es que Neil Armstrong no estaba tan convencido de ir y su familia tenía mucho miedo y que era un hombre un poco, pues no problemático, pero estoico y demás, que es un tema legítimo, pero creo que a la película le falta contagiarte, le falta contagiarte. Sí, creo que, por ejemplo, es sabido que los astronautas son escogidos por su balance mental y son gente súper bien centrada, con los pies en la tierra, valga la contradicción, pero los hace como personajes muy poco interesantes, al menos en esta película, ¿no? Que Neil Armstrong dices, bueno, pues qué chato personaje. No tiene aristas neuróticas, ¿no? Que harían falta para ser un personaje más atractivo. Creo que el libro en el que está basada la película, que es de Jim Henson, que entrevistó tanto a Armstrong como a su mujer largamente, creo que sí refleja eso. Mi teoría es que más bien Chazelle no es bueno para el estoicismo, es decir, no a él creo que le viene bien la extravagancia, personajes extravagantes, y aquí que pues en teoría tiene que manejar, mostrar un hombre contenido. Neutro, pues, al grado de la neutralidad, ¿no? Sí. Bueno, hay unos momentos buenos que serían sobre todo los finales. Los finales cuando llegan a la luna, sí, la película tiene misterio y tiene es suspenso. Muy buena secuencia, sí. Sí, además, curiosamente, esa secuencia, que es la más lograda, es la que ha enojado a muchos estadounidenses. No sé si lo sepas, sí. Incluso a Buzz Aldrin. Aldrin, porque no se ve el momento donde clavan la bandera de barras y estrellas, ¿no? Así es. Entonces eso es interpretado como, ¿cómo? Si es el momento culminante. Y dice también Chazelle, bueno, yo quería hablar del drama de estos hombres y no de que una vez del más... patrioterismo, sí. Y fíjate que, no sé, ahora que pensando en esta película que pretendía hablar de los conflictos detrás de... Siempre vemos a los astronautas, pareciera muy entusiasmados en viajar. Hay una película que vamos a comentar ahora que ya lo había tratado no sobre el mismo viaje, pero sí el mismo tema. Que son los astronautas en el inicio, sí. En el mero inicio, que es Los elegidos de Philip Kaufman, película del 83. En inglés se llamó The Right Stuff. The Right Stuff, basada en la novela en el Crónica libro de Tom Wolfe. Sí. Y es una película que en efecto trata astronautas, trata el tema del heroísmo, pero lo hace con mucha ironía, con mucha gracia. Es una película totalmente diferente al primer hombre. Tiene un humor negro tremendo, porque además pues, sí ves las ocasiones en las que varias veces antes de poder mandar a un hombre al espacio explotan las naves. Exacto. Pero a la vez sí te puede contagiar del drama de los propios personajes, además con actores estupendos, ¿no? Dennis Quaid, Sam Shepard, Harris, se me está yendo mucho con Barbara Hershey, pero bueno. Sí, muy buenos actores. Pero vamos ahora justamente a hablar de nuestras películas. De las que sí nos gustan. Exacto, de las películas del espacio que se han hecho, cuáles son las que le gustan a Fernanda y cuáles a mí.
Bueno, a ver, películas favoritas sobre el espacio. Para mí siempre va a ser la número 1, Tarkovsky y Solaris. Mira, a mí Solaris es mi segundo lugar. La primera me parece que es el papá de todas las películas del espacio, que es 2001, Odisea del Espacio. Bueno, entonces ahí ya te piso los talones, Sí. porque para mí esa es la segunda. La segunda. Sí. Creo que la visión de Kubrick realmente fue apabullante y sí lo sigue siendo. Sigue siendo una película visionaria, retadora, Nunca se impresionante. agotan los significados que le quieras Sí, encontrar. no. Y eso que nunca la he visto bajo influencia de sustancias ilícitas. Que era lo que tocaba en Lo la que época. tocaba en la sí. época, sí, pero siempre me ha parecido un viaje precisamente. Y ¿no? la presencia de HAL 9000, ¿no? Exacto. Ya siempre que se habla de inteligencia artificial, pues uno piensa en este aparato que se niega a morir, pero que a la vez puede ser que te esté engañando, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. No, además, bueno, Kubrick invirtió tanto tiempo en ella y se consiguió tanto con el estreno de la película, es decir, los alcances de la película rebasaron por mucho lo que se tenía calculado. Digo, la película previa de Kubrick era Doctor Insólito, entonces con 2001 fue así como... Y no es una película, digamos, convencionalmente fácil. No, para ¿no? nada. Porque no hay una trama que sigas y digas, ese final es siempre tan enigmático. Incluso la semana pasada que hablábamos de Hitchcock y la exposición, cuando estuvo la exposición de Stanley Kubrick, uno de los objetos que se exhibieron fue el bebé, el primer cósmico. hombre, el bebé cósmico. Sí, y pues, vamos, era muy impactante verlo, porque yo creo que sí, aunque ya viéndolo de cerca era como un muñeco de plástico, que no tenía nada que ver con el... Como se ve en pantalla. Pero pues es también, y creo que también se exhibió a HAL 9000. 9000 creo que tienes 9000. razón. Sí. Y es parecería una bocinita, ¿no? Pero en la imaginación ya cómo se ha convertido. Era un maquinón. Hablando de misterio, Solaris tiene eso. ¿No? De misterio y Pues de sugerencia. Es una película increíblemente cerebral, como todo lo de Tarkovsky. Y también nostálgica, ¿no? Sí. Plantearte si prefieres vivir con seres a quienes recuerdas pero no son reales. No son reales, sí. O si te regresas a la realidad que ya no es tan atractiva, ¿no? Exacto. Y bueno, la tercera mía es un homenaje a Méliès, que es El viaje a la luna, que es un cortito, bueno, sí, claro. pero es el primer intento por establecer en términos visuales un viaje a la luna según la novela de Julio Verne, pero la película es un encanto. Y pues también es como también el punto de partida del cine de ficción, ¿no? Es decir, el cine Sí, tanto claro. invención de la realidad en oposición al cine documental. Totalmente. ¿No? Mi tercer lugar, pues es tal vez un poco ya, tiene que ver con mis gustos por el cine de horror, pero es Alien. Alien. Yo pensé poner Alien, pero yo dije, no es tanto el viaje espacial, sino lo que pasa en la nave con el monstruo, ¿no? Ajá. Y sí me gusta mucho, me parece una gran película. Si la comparas con las otras que ha hecho Ridley Scott sobre el tema, que pues no has dejado de hacer, pues has seguido con Prometeo y Alien Covenant, ¿no? Sí. Y bueno, la que hizo del Marciano, que se llamó aquí Misión Rescate. ¿Con Matt Damon? Con Matt Damon, No, que sí, es una película que no me gusta. A mí tampoco. No. Y luego, ¿cuál es tu cuarto lugar? Mi cuarto lugar es Los Elegidos, Los precisamente. Elegidos. También, creo que coincidimos en creo que coincidimos las en dos el cuarto finales. lugar. Tengo Los Elegidos y mi última era Gravedad de Cuarón. Fíjate, sí. Sí. Que Gravedad, fíjate, que se le ha atacado mucho por no ser exacta en su descripción de lo que es No, es la un poco ciencia del improbable. espacio. Es un poco improbable en términos científicos. Y lo decía el propio Neil deGrasse Tyson. Él le puso varias Muchos peros. objeciones científicas. Sí. Pues sí, pero no es, vamos, es como pedirle una película sobre epidemias que sea puntual en el desarrollo de una enfermedad. Vamos, no ese es el punto, sino que es metáfora de algo más. Además, pues Gravity de Cuarón, Gravedad, para no ser pocha de Cuarón, pues también nos planteó la posibilidad de que un encuadre, hablando del nombre de nuestro programa, podía verse como sea, como fuera, y como estaban suspendidos los personajes, no hay un correcto o incorrecto, ¿no? No, claro. Es muy interesante cómo la puedes ver como sea y no está alterando la realidad de las cosas, ¿no? Bueno, pues esas son nuestras 5 o 10 en total. Y nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta y seguimos con el tema que son los viajes espaciales en el cine, y vamos a hacer un repaso de una trayectoria que es más bien triste, ¿no? Sobre todo todas las películas de los
40, 50 de viajes espaciales son muy, ¿qué dice? Elementales. Pero pensando en la ciencia ficción, que funcionaban más bien como pequeñas metáforas de, por ejemplo, del horror a los Exacto. a las invasiones, Extraterrestres, pensando sí. siempre en la Guerra Fría, ¿no? I think something is happening. Esas eran las buenas de Esas esa eran las época. buenas. Incluso entre más serie B eran mejores, Eran porque mejores. se asumía la mala factura, La por decirlo, baratez, ¿no? sí. Incluyendo las del Santo, bueno, posteriores, pero Exacto. también el Santo tuvo sus películas, De supongo, ciencia ¿no? ficción, sí, por supuesto. sí. Había laboratorio y había profesor loco y todo. Pero las del espacio eran terribles porque eran siempre llegar a una locación de desierto cercano a California y además se quitaban el casco y decían, la atmósfera es la misma que la Tierra, ¿no? Como para ya Para justificar que no trajeran que el casco. Y que no tenían, Que flotaban. sí, que no, la ingravidez no existía, sino que caminaban así muy... En fin, eran películas, yo recuerdo varias que eran de risa loca, ¿no? ¿Hasta tú considerarías películas sobre el espacio las que hablan de visitantes a la Tierra? No sé, los body snatchers, No, los usurpadores de no, cuerpos. yo hablo de viajes del espacio donde se sube una ve. cápsula y los astronautas van y exploran otros mundos, ¿no? Porque yo pensé en algún momento, hablando de las favoritas, una que me gusta mucho, que es La llegada, de Denis Villeneuve. Ah, sí. Sí. Pero bueno. Pero es a la inversa. Es a la inversa, vienen acá. Vienen acá a sí, conocernos, a o a conocernos. destruirnos, como es en la mayoría de los sí. casos, ¿no? Ajá. It's their language. Básicamente lo que quería decir es que la madurez empieza en 1968 con dos películas, que es una, la de Kubrick, por supuesto, de 2001, y la otra, El planeta de los simios, la original, que es muy padre película. Claro, porque no es contundente que es otro planeta. No, bueno, claro. se supone que es otro planeta al principio y al final se revela, perdón, los que no la han visto. No, bueno, ya tuvieron tiempo. Ya tuvieron tiempo, tuvieron 50 años. Donde resulta que es la Tierra destruida por el hombre, ¿no? Y que por eso evolucionó el simio, en fin, que ha dado para miles de secuelas, programas de televisión, etcétera, ¿no? Sí, por eso la película de Cuarón creo que es muy rescatable, porque aunque la ciencia no sea exacta. Y no pues es de sí ciencia ficción, porque sí es un universo probable. Es decir, el exacto, hecho de no que ocurre unos- ni en el futuro, No. dentro de muchos años, en el fútbol, las redundancias, ni sí existe en el que vivimos ahora, ¿no? Sí, unos astronautas se pueden quedar varados, en efecto, abandonados en el espacio, si algo pasa, ¿no? Si chocan con la basura cósmica. Lake Zurich, Illinois. Is there somebody down there looking out, thinking about you? I had a daughter. A little girl with brown hair. Tell her that I'm not A mí algo que me gusta de esa película y de muchas otras de las que hemos comentado como favoritas es que no tienen esta verborrea de querer explicar absolutamente todas las Conceptos teorías. cerebrales. Algo que ¿no? sí tiene una película que yo sé que le gusta a mucha gente, pero a mí no me gusta, que es Interestelar, Pues de Christopher me Nolan, gusta, perdón. sí, no me gusta. Creo que es una película que además comete unos errores de información como elementales, ¿no? Yo recuerdo uno que es el hecho de que ya no había cultivos, ¿no? Se había acabado todo en la tierra, ya no había cebada, ya no había trigo, ya no había nada. Y los personajes están tomando cervezas. Entonces dices, pues, ¿de dónde la sacaron? ¿No? Pero por el otro lado sí era muy exacta en la ciencia, Sí, en la ciencia los espacial. agujeros negros y donde se alteraba el tiempo, las nociones del tiempo. Murph, I love you. Forever. Tenía sus cositas, no voy a decir que era una película enteramente mala, pero sí era como demasiado. A la gente le gusta mucho por el tema del tema familiar, ¿no? Había una historia ahí de un padre, de una hija y un padre, cosa que también sucede en First Man. Se quiere justificar un poco, bueno, no tiene nada que ver una película con la otra, pero también en Primer Hombre, la película de Damien Chazelle, hay una especie de reconciliación. Ajá. Somebody got a Swiss Army knife? A Swiss Army knife? You kidding me? Here we go.
Pero no, desde la película se plantea que Neil Armstrong perdió a una hija. Exacto. Y de alguna manera viajar al espacio le permite reconciliarse con esa idea. Con ella, sí, de hecho lleva en fin, no lo comentaré. Te digo que ya luego sí. Sí, pero lo que es interesante, por ejemplo, es cuando la mujer le exige a Neil Armstrong que le hable a sus hijos sobre la misión. Y lo hace como si estuviera en una conferencia de prensa, ¿no? Dice, bueno, sí, es una misión que vamos a tratar de... Totalmente tieso. Creo que ese fue un buen momento, porque ni a los hijos les puede hablar como con cercanía, ¿no? Les tiene que hablar como a periodistas. Sí, Claire Foy es la actriz que interpreta. Sí. Curiosamente, Neil Armstrong es un canadiense, Ryan Gosling, y la esposa es una inglesa que es Claire Foy, ¿no? O sea que también ahí habría... Sí, sí, vamos, a mí me interesó lo que se dicen, tanto no conocía muchas partes de Neil Armstrong, a quien siempre vemos, en efecto, como todos los astronautas siempre se ven a sí mismos como héroes y aquí hay un terror absoluto. Exacto. A lo mejor una segunda vista, a lo mejor esta película hecha el sí aguanta. Gana en la segunda. Así es. No estás muy convencido. No estoy convencido. Pues es que no sé, yo creo que las películas sobre el espacio son interesantes si te logran expresar alguna emoción, ya sea la nostalgia en Solaris o pero si todo se reduce a contar una trama, me parece que además es la más convencional de Chazelle, un director que se dio a conocer por romper muchas las de reglas, las reglas. Sí, claro. Como que se sintió tal vez presionado por contar una historia ya dentro de un estudio. Bueno, no sé, no tengo una historia idea. como muy solemne, ¿no? Que eso tiene la película, tiene una solemnidad sí, de monolito. A propósito. Sí, a propósito de Kubrick. Sí, es una película que tarda, ¿no? Se hace pesada, al menos para mí y para ti también, por lo que veo. Sí, y pues no sé, tal vez Ryan Gosling también es un actor que ha demostrado ser muy buen actor, pero aquí, si estás, encarnar a un personaje estoico no quiere necesariamente decir que le comuniques al espectador ese matiz gris. Tiesura. Only after we master these tasks do we consider trying to land on the moon. Neil, if this flight is successful, you'll go down in history. What kind of thoughts do you have about that? We're planning on the flight being successful. Y si en una película están aburridos, no quiere decir que tú como espectador debas de sentirte aburrido. Y creo que ese es el salto por el que esta película no aterriza bien, ¿no? De hecho, ella es más interesante como personaje, la esposa de Armstrong, ¿no? Porque ella es la que reta a los del centro de control y les dice que están jugando ustedes y con sus maquinitas y ella siente el peligro de perder a su marido. Got this under control. You're a bunch of boys. You don't have anything under control. Y también en Los Elegidos, de la que ya hablábamos, están todas las historias de las esposas. Esposas que son muy padres. Que esas todas tienen historias. terror a quedarse viudas. Claro. ¿no? Y además les molesta mucho que el espacio, bueno, no el espacio, la NASA en este caso, les quiera restituir por adelantado ese miedo con cositas, ¿no? Les llenan de comida el refrigerador, es decir, como diciendo, compensaciones. Bueno, si se queda viuda, pues por lo menos están todos los gastos pagados. ¿no? Sí. Sí, pero lo trata con un humor que sí, vamos, si entiendes cuál podría ser el enojo de estas mujeres, y aquí todo es un poco melodramático. El tema es melodramático, pero entonces, ¿por dónde te va a enganchar la película? Si no, exacto. Así es. Pero bueno, vamos a seguir hablando de cine y de películas, pero de otro tipo. Ahora vamos a compartirles la programación de TV UNAM, las películas que se van a poder ver en este canal. Pues sí, como siempre hay mucho que ver en TV UNAM, mucho cine, y esta semana concluye el ciclo dedicado al cine latinoamericano con Tierra en la Lengua de Romero Mendoza, que no conozco, la veré. Está también Los ausentes de Nicolás Pereda, que es un cineasta muy prolífico y que ha ocupado lugar importante en muchos festivales. Acabo de estar en Bogotá y en el Festival de Bogotá le dedicaban una retrospectiva. Es que tiene un estilo muy particular y muy reconocible. Sí, ¿no? Sí. Es cine minimalista en cierta forma, pero es más, es una mirada sobre la representación que es interesante. Okay, ¿no? Entonces y empieza otro ciclo dedicado a óperas primas del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Empieza con Rito Terminal de Óscar Urrutia y La vida inmune de Ramón Cervantes. De Ramón Cervantes. Sí, óperas primas que ya tienen cierto tiempo, pero que
desde luego tienen interés. Sí, los invitamos por supuesto a verlas y sobre todo a que nos acompañen la siguiente semana aquí en otra emisión de Encuadre, que es una mirada crítica al cine que se estrena y también al cine que puede seguirse viendo en distintos espacios. Hasta luego, Leonardo, y gracias. Buenas noches, Fernanda.